Una radiografía sirve para ver aquellas cosas que están ocultas y que no podemos ver a simple vista. La radiografía es como una foto que nos hace vernos por dentro en nuestro cuerpo y descubrir lo que no vemos así nomás. La radiografía nos lo presenta. La palabra de Dios, sobre todo el Evangelio que acabamos de escuchar, es como una radiografía que nos va a permitir vernos por dentro a todos nosotros. Y en este camino de Cuaresma, que con esperanza vamos realizando, el Evangelio de hoy es un buen medidor para nuestra vida y para nuestra conversión. Hay tres personajes que nos presenta el Evangelio, y bueno es que con honestidad, con sinceridad, nosotros tratemos de ver qué personaje del Evangelio se identifica con nosotros, o bien nosotros nos parecemos a él. Un padre que tiene dos hijos, y los hijos están viviendo bien con él, tienen lo necesario para vivir en lo material, pero sobre todo tienen la confianza y el amor del Padre, que es bueno. Crecieron los hijos y el menor, no sintiéndose satisfecho como estaba, le pide la herencia. ¿Y qué hace el padre? Lo que hacen todos los padres. Los bienes que se tienen, que se van haciendo en la vida, pues naturalmente los reparten entre los hijos. Si no se reparte herencia en especie, en pisto, en terrenos o en casa, la mejor herencia que se puede dar es el estudio, que los hijos se valgan por sí mismos. Pero el caso acá es que ante la petición del hijo menor, el papá reparte los bienes, le da al hijo menor, que fue el pidón, que no estaba contento como estaba, y también reparte lo que le toca al hijo mayor. Después de unos días, nos dice el Evangelio, el hijo menor, juntando todo lo que tenía, pienso yo con alegría, pero también con ambición, se va de la casa.
Después de un tiempo se acabó todo lo que tenía. Viviendo, nos dice el Evangelio, desordenadamente. Se acabó todo lo que tenía. Empieza a pasar necesidad que nunca había pasado en su casa con su papá. Y llegó al extremo que pidió trabajo y le dieron el trabajo de cuidar coches, de cuidar cerdos. Y fíjense el detalle: el cerdo es el animal impuro, y tan ricos que son los chicharrones. Para los judíos es impuro, para señalarnos que hasta el grado de decadencia que ese hijo menor había caído. Y sintiéndose mal, después de un tiempo, con un rayo de luz, aquel hijo empieza a pensar: en la casa de mi padre yo estaba bien, tenía comida, tenía tantas cosas, y ahora estoy bien mal. Ya sé lo que haré. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, y trátame como a uno de tus siervos. Todos nosotros hemos experimentado la realidad del pecado en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene su historia personal. Cada uno. Lo importante es que este hijo menor que estaba viviendo desgraciadamente, porque el pecado es una desgracia en nuestra vida, recapacita. No se quedó con el propósito de volver a la casa del Padre, sino que se pone en camino. La conversión. No se trata de pensar en la realidad que tenemos de pecado en nuestra vida y decir: voy a cambiar, pero nunca cambio. Aquel se pone en camino. Miren ustedes los dos momentos. El momento de la abundancia en su casa, el momento que tenemos nosotros de estar viviendo en la gracia de Dios y estar bien, y el momento de alejarnos y de hundirnos más y más en el pecado. Pero el momento de luz, de caer en la cuenta de que el pecado nos está matando y querer volver, pero no quedarse con el deseo de volver y seguir igual. Se pone en camino. ¿Nos vemos reflejados ahí o no nos vemos? Cada uno piénselo. Segundo personaje, el padre. Era un padre bueno. Dio la herencia a los hijos. Pero aquel padre bueno sufrió grandemente con la partida de su hijo.
y guardaba la esperanza de que aquel hijo algún día iba a regresar, y salía siempre a ver el horizonte, a ver el panorama. De repente aparece mi hijo. Cierto día salió igual que los otros días, y en el horizonte, en el panorama, vio venir al hijo. ¿Qué hace el padre? Se sienta en una butaca. Ahí viene ese condenado. Ahorita vas a ver quién soy yo, y ahorita me lo voy a poner en orden. Hizo eso. Hizo eso. ¿Qué hizo? Salió al encuentro. Miren, mis hermanos, Dios es aquel que toma iniciativa. Dios es aquel que se adelanta, y adelantándose va más allá de lo que nosotros pensamos. Y aquel padre sale al encuentro del hijo lleno de alegría, lleno de gozo. Lo vio todo desgraciado en su manera de vestir. No tuvo ningún reproche. Simplemente hizo la fiesta. Pronto, traigan la túnica. Le da la dignidad que había perdido. En el camino de conversión es quitarnos el vestido viejo y dejarnos revestir de la túnica de la dignidad, del amor y del perdón de Dios. Traigan la túnica, traigan el anillo, traigan sandalias nuevas. ¿Para qué? Para permitirle caminar en una nueva condición. ¿Qué es lo que encontramos en el Padre? El amor y la misericordia. ¿Qué es lo que encontramos en el Padre? La bondad, no el reproche, sino el amor que se hace misericordia y que se hace perdón. Por eso hubo alegría en el corazón del Padre, en el corazón del Hijo que fue aceptado, y en el corazón de la gente que trabajaba en la casa. Hicieron un banquete, hicieron una fiesta. Por eso a este domingo, en el camino de Cuaresma, por la alegría que se dio ahí en el corazón del Padre y en la gente que trabajaba y en el Hijo, se le llama al cuarto domingo el domingo de la alegría. Nos vemos reflejados en el Padre. Nos alegramos cuando un hermano que estaba en pecado se convierte y vuelve, o lo tenemos siempre bajo sospecha. Gallina que pica huevo, aunque le quemen el pico, sigue picando huevo. Así pensamos. ¿Sería ese el pensamiento del Padre? ¿Verdad que no? ¿A dónde estamos? Algunos hemos estado como el Hijo en la primera parte. No estamos contentos, nos vamos, caemos en la cuenta, pero volvemos. Y la conversión es esa. Y Dios jamás nos va a sacar en cara nada. Dio a su Hijo para salvarnos. Y el tercer cuadro,
el hijo mayor, que no estaba cuando regresó el hermano, que simplemente oyó música y oyó cantos, sintió la alegría que él no tenía. ¿Qué pasa? Es que tu hermano regresó. ¿Y qué hace? Se alegra. Se pone chinche, como tantas veces nos ponemos nosotros, bravos y enojados. Y reclama al padre: mira, yo siempre he estado contigo, yo siempre he obedecido y nunca me diste un cabrito para poder compartirlo con los amigos. Hijo, tú siempre lo has tenido todo. Regresa ese tu hijo y no lo considera hermano. Y le echa más pecados que lo que el pobre tenía. Dice el Evangelio que aquel hijo había estado mujereando y se había gastado el pisto en mujeres. Dice eso el Evangelio. Simplemente dice que llevó una vida desordenada. Pero a veces, miren, cuando pensamos en los demás, imaginamos más cosas de lo que la gente tiene. ¿Y qué es eso? Es el reflejo de nuestros deseos ocultos, que le echamos basura, suciedad a los demás que no tienen, sino que es lo que nosotros tenemos por dentro. Ni siquiera lo considera su hermano. Y el padre vuelve. Lo hemos encontrado sano, lo hemos encontrado vivo. Alegrémonos, porque tu hermano está vivo, y nos alegramos. La paga del pecado es la muerte, pero el perdón y la gracia en el Señor es vida, y eso es lo que nos debe alegrar. A veces nosotros juzgamos a la gente y pelamos a la gente y no tenemos misericordia y nos creemos superiores a los demás. Y señalamos. El Padre no nos señala, el Padre no nos condena, el Padre más bien nos recibe. Pero aquel hijo cambió. En cambio, el que estaba dentro de la casa vivía desgraciadamente no satisfecho y siguió viviendo aún peor. Nosotros tantas veces podemos ser como ese hijo mayor. El Evangelio de hoy, de las parábolas del perdón y de la misericordia, solamente nos ha presentado, podríamos llamarle más que el hijo pródigo, el Padre bueno, generoso, bondadoso, todo amor y todo perdón. Se le podría llamar también la parábola del hermano mayor, rencoroso, insatisfecho. ¿A dónde estamos nosotros? ¿Sentiremos la alegría de haber encontrado la monedita perdida? Como aquella que perdió su ficha pero la encontró y se alegró. ¿Experimentaremos nosotros la alegría de aquel pastor que había perdido una oveja, pero cuando la encontró se alegró? Ese es el Dios del amor, del perdón y de la vida que nos espera a nosotros en el camino de conversión que estamos haciendo en Cuaresma.
Que el Señor nos permita recibir el abrazo del Padre, tener la alegría de su amor y el gozo de su perdón. Que la palabra nos alegre, nos dé fuerza para convertirnos, y que la Eucaristía en la que vamos a participar sea el encuentro vivo con Él en la fiesta de la salvación.